Muy buenas tardes, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Un gusto de llegar a ustedes para compartir otra vez la meditación de la palabra de nuestro Dios. En esta tarde quiero mirar acerca de la misión de Jesús, que es preeminentemente, o sea, prioritariamente espiritual. Él vino a cumplir una misión que es de autoridad espiritual y luego, como consecuencia, hizo bienes apoyados en el poder espiritual que ostentaba, y también hizo algo de obra social, pero la tarea fundamental de Jesús era, como dije, traer autoridad espiritual en un mundo que, gobernado espiritualmente, estaba lleno de enfermedades, de opresiones espirituales, de muchísimas desigualdades, en un mundo que estaba lleno de pobreza y de sometimiento, donde las personas, la mayoría, habían perdido su posibilidad de libre expresión. Así que no vino en un mundo muy distinto al que nosotros tenemos, no era una época muy diferente, claro, no habían los medios de comunicación que tenemos y tampoco las rutas que hay hoy, tampoco los vehículos que tenemos, pero en cuanto a la vida espiritual de las personas, eso no cambió grandemente. Ahora bien, Jesús vino trayendo autoridad espiritual. Él leyó en el libro de Isaías, pero Lucas lo anotó de esta manera en San Lucas capítulo 4, verso 18, diciendo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todas estas cosas son espirituales, es decir, atacar el corazón quebrantado es espiritual, la libertad del cautivo es una libertad espiritual, la vista a los ciegos, la ceguera respecto a la ceguera espiritual, libertad al oprimido es por opresiones espirituales, ¿no es cierto? Así que lo que vino Jesús a hacer es preeminentemente, prioritariamente, principalmente, primordialmente espiritual, es decir, Jesús vino a traer autoridad espiritual. Y cuando él conformó su grupo de 12 apóstoles, a ellos les dio autoridad como para que se vayan habituando, les delegó autoridad para que se vayan habituando a manejar autoridad de carácter espiritual, ¿no es cierto? No iban a manejar autoridad temporal, porque ya vamos a ver que la autoridad espiritual se opone en la mayoría de los casos a la autoridad temporal. Hablo de la autoridad que manejan los gobiernos, pero en este caso yo quiero mostrarlo exclusivamente tratando de ver que Jesús nos dio autoridad espiritual que nosotros podemos usar, y es por medio de lo cual se hace la obra de Dios en la tierra, mediante la autoridad espiritual delegada por Dios para nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 10, verso 1, Jesús hizo como un ensayo con los suyos antes de que llegara el final, donde Él entregaría su vida yendo a la cruz del Calvario, después la volvería a tomar para convertirse en el Señor de todos nosotros y Salvador de todos los que le aceptan. Entonces, en aquel día Jesús llamó a los discípulos, les dio autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos, para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que los discípulos habían sido llamados por Él, aceptaron tener esta relación con Jesús, recibieron el perdón de sus pecados. Comenzó el Espíritu Santo a revelarles, a darles conocimiento, entendimiento de la palabra de Dios, y Jesús les dijo: les doy autoridad para predicar la palabra con integridad, para sanar o para libertar a las personas de las opresiones que tenían y para sanar enfermedades. Lo mismo narraba Lucas en el capítulo 17 de Lucas también, donde hay un grupo mayor que los 12, a los 70, y a estos 70 los envió de dos en dos y les dijo: vayan, prediquen la palabra, sanen los enfermos, liberten los oprimidos, y ellos iban y venían y volvían contando: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, y contentísimo. Y Jesús dijo: bueno, está bien, eso es muy bueno, ustedes lo van a poder vivir, lo van a poder disfrutar, eso es parte de lo que es el ministerio cristiano, autoridad espiritual, les dijo, pero la alegría mayor es mantener la vida en comunión con Dios para eterna salvación. Ahora bien, Jesús dijo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 7 y 8, cuando ellos les preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a que sea gobernado por israelitas otra vez como antes de la invasión del Imperio Romano?
Y entonces Jesús le dijo, eso no les toca a ustedes saber, no es lo que yo vengo a hacer, no vengo a darles autoridad temporal, no vengo a instalar de nuevo el gobierno judío en Palestina. Él dijo, yo vine para que ustedes tengan poder y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes les dará poder para que ustedes sean testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús nos habló claramente, él dijo, la autoridad que yo les voy a dar es autoridad espiritual para testificar de la obra de Cristo sobre la tierra e incluye este tipo de señales de la cual nosotros estamos hablando, lo que estamos mencionando. Jesús dijo, también enseñó a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 y verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esto nos habla de dos cosas fundamentalmente. Uno, aquel enemigo del que estamos hablando todos estos días, que es el adversario y el destructor de la humanidad, el que conduce al hombre a su propia destrucción, tiene organizadas sus fuerzas espirituales, aquellas que nosotros no vemos. No estamos refiriéndonos a los ejércitos convencionales, a los ejércitos de las naciones o a la fuerza bélica que cada uno de ellos pueda tener. Estamos hablando de los espíritus demoníacos que se organizan en las regiones celestes para poder combatir contra todo intento bueno que tenga la humanidad. Pero entonces el apóstol Pablo dice, la lucha nuestra no se debiera dar acá, que tengamos que pelear con el vecino, contra el que vive en el fondo, contra el que vive del otro lado de la calle. Nuestra lucha es espiritual, si la lucha está arriba. Entonces cuando una persona encarnizadamente viene contra nosotros o pelea contra nosotros, nosotros tenemos que saber que no es él mismo quien viene y plantea esta batalla, sino que es lo que se mueve detrás de él, principados, potestades, huestes espirituales de maldad, porque nuestra autoridad no es temporal, no consiste en conjunto de leyes, ejércitos convencionales o fuerza bélica de la nación, sino en la autoridad que uno puede ejercer de parte de Dios, autoridad espiritual que siempre es mayor que la autoridad que el mundo, la autoridad que ostenta el mundo, porque Jesús siempre es mayor que el diablo, porque la gracia de Dios siempre es mayor que el diablo y su hueste espiritual de maldad. Ahora, otro texto que quiero considerar con ustedes, 2 Corintios 10:4, el apóstol Pablo decía, porque aunque vivimos en la carne, sí, aunque estamos en este cuerpo de limitaciones, no peleamos con esta fuerza del cuerpo, dice, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Acá me quiero detener un poquito para cerrar el pensamiento de este día. Dice allí en la 2 Corintios 10:4, usted lo puede volver a leer y mira el contexto. Dice, la lucha, el ejercicio de nuestra autoridad espiritual va a ser derribar argumentos y derribar altivez que se levanta contra la posibilidad de que se conozca el Evangelio de Jesucristo. Y en tercer lugar, derribar o llevar cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Entonces, ¿qué son los argumentos? La palabra argumentos viene de una palabra griega que es antítesis, que significa un razonamiento contrario, un argumento contrario. Pero también se usa para esta palabra en castellano el griego logismos, que significa razonamientos, a través de los cuales el hombre puede tergiversar el contenido de la Escritura. Se puede perder en la Escritura razonando por sí mismo, y se puede perder del conocimiento de la Escritura porque tiene plantado en la mente un argumento contrario. Entonces, ¿cómo alcanzaría Dios una mente? ¿Cómo alcanza a un grupo de personas? ¿Cómo alcanza Dios a una nación que tiene plantado un pensamiento desde muy pequeño, a veces muy fuertemente clavado en su mente? Bueno, eso se da espiritualmente en las regiones celestes, porque alguien les ha sembrado una doctrina, un pensamiento, una idea filosófica para que los mantenga lejos de Dios. Pero ¿cómo puede desbaratarse, derribarse? Mediante la ministración de la autoridad espiritual que maneja el cristiano,
porque Dios le ha delegado autoridad espiritual. Dos cosas al respecto de la autoridad espiritual y cerramos el pensamiento. Uno, la autoridad espiritual se ejerce según el grado de dedicación, de consagración. La autoridad delegada por Dios es la misma, pero la posibilidad de ejercer tiene que ver con la dedicación, con la consagración, con la santidad y el compromiso que la persona tenga para con el Evangelio de Cristo. Y en segundo lugar, quiero decir al respecto, o contarles al respecto, que a veces la Iglesia desconoce la autoridad espiritual que posee, que maneja o que debiera estar manejando. Nos tocó lidiar en una vivienda nueva a la que habíamos accedido, nos tocó lidiar con un hombre que se paró enfrente, que practicaba un culto esotérico, que hacía trabajos espirituales, sacrificio de animales a plena luz del día y muy visibles, aunque estaban prohibidos, pero él los hacía de todas maneras. Y este hombre hacía trabajos espirituales de maldad en contra de nuestra pareja, de nuestra casa y de nuestro hijo más grande, que era el único que teníamos, que era un pequeñín en ese entonces. Y entonces nosotros también usamos nuestras armas, él usó la suya, nosotros la nuestra, nos pusimos a orar y a batallar en contra de esa fuerza espiritual de maldad que venía para provocarnos ese daño. Y oramos y oramos y oramos para que eso se cortara, hasta que finalmente un día se cortó. El hombre protestó en una radio en esa ciudad, diciendo que hay pastores en el barrio que no lo dejan trabajar, que no lo dejan hacer su actividad. Es decir, nosotros no acudimos al municipio, nunca fuimos al ruido molesto, no llamamos al 911, ni estábamos teniendo una queja delante del gobernador. Nosotros batallamos con la autoridad espiritual que Dios nos dio. Entonces el locutor de la radio le preguntó, ¿pero ustedes manejan poder?, le dijo. Y él dijo, sí. Dijo, pero usted no sabe, dice, el poder que se mueve en la oración de los cristianos. Y entonces yo quiero llamar la atención a los creyentes también. Hermanos, por ahí ni nosotros nos damos cuenta de la autoridad que se mueve cuando nos ponemos de acuerdo y oramos clamando por alguna cosa. Así que acordate, Dios nos ha dado autoridad espiritual, ha delegado. No es una autoridad que yo puedo manejar en mi antojo, pero es una autoridad que va a tener creciente respaldo a medida que yo crezco en el conocimiento, en la revelación, en la consagración, en la santificación, en el compromiso con la obra de Dios. Dios te bendiga. Oro con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oramos ahora para poner delante de ti, Señor, la palabra que hemos compartido. Quiero pedirte, Señor, alcánzales tu gracia, dales tu bendición para que cada uno piense en esto y pueda asimismo ejercitar la autoridad que tú los diste, Señor, para ser también conquistador, ganador y una persona que puede sobreponerse espiritualmente a los ataques espirituales que recibe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ruego, Señor, que sanes a los enfermos, que libertes a los oprimidos y que proveas para que nunca falte ni el alimento ni el abrigo en ninguna de las casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que debajo del mensaje puedes dejar tu pedido de oración y entonces nosotros, al entrar en contacto con esos pedidos, estamos orando por ustedes. Les mando un abrazo.